ocasión pues tenemos una muy especial invitada, es la doctora Berta Gómez. A la doctora Gómez la conocemos desde hace un buen tiempo en su trayectoria de alto impacto y de mucho significado, siendo la asesora del programa de VIH-Sida de Colombia y de la subregión para la OPS. Pero yo quiero recordar que la doctora Berta Gómez es una de las pioneras en los modelos de atención de VIH en Colombia, en sus épocas cuando era la líder del programa de atención de VIH-Sida en los seguros sociales, en una época donde este programa era definitivamente el panorama dominante en Colombia. Así que es una gran satisfacción que la doctora Gómez nos esté aceptando nuestra invitación para que a través de sus últimas misiones y pasiones nos cuente de cuáles pudieran ser las barreras de implementación de la profilaxis preexposición en Colombia. Bienvenida, Berta, y muchísimas gracias por estar con nosotros en ASINVIR nuevamente. Muchas gracias. Yo creo que ya estamos listos, entonces, Berta, de nuevo, mil gracias por estar con nosotros. Nos falta que nos acompañe siempre, dada la relevancia que tú tienes para el país en las políticas de VIH-Sida. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ernesto. Un saludo para todos los participantes en este importante congreso. Felicitaciones a los organizadores, porque siempre han sido congresos de la más alta calidad, de la más alta talla. Y efectivamente, como has dicho, Ernesto, una pasión, pero mi última pasión es este tema precisamente, y esa pasión infinita por este tema y por las posibilidades de esta estrategia me llevaron a impulsar todo este trabajo en Colombia, del cual creo que ya hay extraordinarios triunfos. Vamos a hablar entonces de los retos de la implementación de la profilaxis preexposición en Colombia. Siguiente, por favor, Keila. Y para ello hago algunas aclaraciones iniciales con el fin de tener claras expectativas. Esta no es una presentación sobre el avance en el conocimiento mundial de PrEP, cuando hay cosas interesantísimas que están llegando, que están saliendo, que creo que abren un panorama absolutamente esperanzador.
para todo el trabajo y la posibilidad de caminar mucho más rápido en la eliminación del SIDA como problema de salud pública. Entonces es un reto, es una presentación sobre los retos específicamente en Colombia, con supuestos de que todos los que estamos aquí conocemos lo que es el PrEP, cómo funciona, qué antirretrovirales se utilizan, bueno, qué toxicidades, etcétera, etcétera tiene. Siguiente, por favor. Recordar que tenemos una meta mundial y algunos datos para fines del 2019. Esta meta mundial es de 3 millones de personas en PrEP para este año. Estos 3 millones representan el 10% de las personas con alto riesgo y hacen parte de una meta mucho más grande, y es la del 2030, donde ojalá el 80% de las personas que pudiesen estar en necesidad de esta estrategia pudieran tener acceso. Es decir, que tendríamos que pasar de hoy de 3 millones, que es el 10%, al 80%, si es que pues se considera de las personas en necesidad. Pero también entendemos que es importante y necesario que estas metas también este es un global, una bolsa, pero es necesario verlo por población. Cada población tiene necesidades diferentes, cada población tiene aceptabilidades diferentes, etcétera. Entonces se está trabajando en la separación de estas metas para que no sea un todo, sino sea específico por poblaciones. Actualmente en el mundo más o menos estamos en 600.000, estamos muy lejos de los 3 millones para el fin de año, y en Latinoamérica, esta es una cifra personal, esta no está en ningún documento porque me puse a hacer las cuentas más o menos con lo que cada país informa, dice, de lo que tiene, y mis cálculos es que aproximadamente unas 20.000 personas tenemos en Latinoamérica a corte de diciembre del 2019. En 2017 se fijó para Latinoamérica una meta de 200.000 personas para recibir PrEP. Fíjense que estamos como en la misma situación mundial, es decir, a una distancia considerable de esa meta que nos propusimos o que nos acordamos en el 2017. En Colombia, ahorita voy a leer un poco más, a mostrarle un poco cifras desagregadas, pero oficialmente podemos tener las 600 personas que están en el proyecto que estoy coordinando, pero sabemos y tenemos toda la corroboración de esta práctica de que hay PrEP salvaje en Colombia, y también yo me puse a hacer unas cuentas que por supuesto están completamente subvaloradas, y es una encuesta que les voy a mostrar del 17, donde ya 23 personas ahí reportaban estar utilizando PrEP, y en el piloto que estamos haciendo, las personas que entraron en el momento de la entrada se les preguntaba sobre si estaban o habían consumido PrEP, y 183 nos contestaron que sí. Eso me da una cifra de 207 solamente con 2 pequeñas fuentes de información, lo cual es muy posible que tengamos esto que multiplicarlo por muchísimo más. Siguiente. Entonces, esta es la situación de acceso a PrEP actualmente, a corte de 2019, las 600.000 personas mundiales que les decía, con la meta alejada, que parece aquí un sol lejano a la Tierra. En Latinoamérica, Brasil es el único país de la región de Latinoamérica, no del Caribe, de Latinoamérica, donde se ofrece el PrEP a través del sistema de salud pública, es decir, del sistema oficial, y ellos reportan a este corte 15.074 personas oficialmente en PrEP, con este corte. Probablemente este año ya, bueno, esperamos que haya aumentado, aunque no sabemos el impacto de la pandemia, sería muy interesante documentarlo. Pero la PrEP está disponible de muchas otras formas, a través de clínicas privadas, de internet, organizaciones no gubernamentales y estudios piloto, y cualquiera de estas está poniendo a disposición en Chile, en Colombia, en Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. O sea que ven que es una cantidad de países que estamos haciendo el esfuerzo por impulsar y porque cada vez las personas tengan más acceso a este método preventivo. El número total, pues, que no lo tenemos muy claro por la variedad de fuentes y que podemos tener, sin embargo, sigue siendo a todas luces muy insuficiente para que tenga un impacto significativo que podamos mostrar, como sí se ha mostrado en Australia, en Inglaterra, en Estados Unidos. El Caribe tiene digamos, más fuerza en esto. Las Bahamas y Barbados están entregando ya en programas nacionales, pero, por ejemplo, en República Dominicana el programa a través de ONGs
digamos, importante y tiene una alta cobertura. Y en Jamaica y Surinam hay estudios piloto y también el sector privado está proveyendo. O sea que hay una multiplicidad de esfuerzos, estrategias, formas de entrega de servicios impulsando y tratando de que podamos llegar y avanzar rápidamente. Siguiente, hacia estas metas. Siguiente. Gracias. Ahora, ¿qué experiencia tenemos en Colombia? Entonces, yo te puedo contar la historia que tenemos, que yo he vivido, que he acompañado. Puede que se me queden detalles que queden por fuera de mi conocimiento, por supuesto, pero yo remonto el esfuerzo, más allá de charlas con el Ministerio de Salud y etcétera, remonto el esfuerzo al 2017, a octubre exactamente, cuando hicimos el Ministerio y OPS, hicimos un sondeo. No lo podemos llamar encuesta, no tiene un significado estadístico duro, una representación de estadística, pero hicimos un sondeo nacional vía web, una encuesta vía web sobre varios aspectos que ahora les voy a mostrar relacionados a la PrEP. Y eso nos permite entender más o menos a ese momento cómo estábamos en la situación de PrEP en Colombia. Y en noviembre de ese mismo año, es decir, con estos resultados alimentaron que ese mismo año hiciéramos una gran reunión nacional sobre, lo llamamos así, puntos comunes para la implementación de la prevención combinada en Colombia, pero realmente lo que tratamos en esa reunión fueron PrEP, autotest y circuncisión. Y sentíamos que necesitábamos esa reunión para validar y legitimar pues esta abogacía que hacíamos para que la PrEP se diera en Colombia. En ese momento participaron aproximadamente 150 personas de todo el país y estaban todos EPS, IPS, sociedad civil, representantes de todas estas. Y las principales conclusiones para mí fueron dos. Primero, que había una alta aceptación de la PrEP y el autotest sobre todo, muy importante, pero muchas dudas, muchas preocupaciones, que el financiamiento, que la toxicidad, que la eficacia, que la resistencia, etcétera, como sabemos. Siguiente. Aquí, perdónenme que creo que no van a poder ver mucho en la siguiente, pero bueno, yo voy a tratar de leerles un poquito. Esta es digamos, la encuesta que hicimos vía internet, en la cual nos participaron 1.350 personas, la gran mayoría pertenecientes a poblaciones clave. En realidad era lo que queríamos, a pesar de que participaron mujeres también, pero la gran mayoría fueron población clave. Y nosotros, por ejemplo, preguntábamos si había escuchado sobre la PrEP, y encontrábamos que un número importante respondía que no, o sea, un número importante para que queríamos que hubiera sido más. Sin embargo, pues para ese momento creemos que era lo esperable, más o menos el 60, 40, 50%, perdón, decía que no habían escuchado de PrEP, que si conocía, por ejemplo, los efectos secundarios de lo que pudiera hacer la PrEP, pues por supuesto que tampoco conocían mucho de esto. Me llamaba la atención una pregunta, por ejemplo, que hicimos, que si las personas creían que esta intervención podría prevenir otras ITS. Y a pesar de que muchos contestaron, o sea, un gran porcentaje, probablemente el 60%, que no, entre los que no sabían y los que contestaron que sí, daba más o menos un 30, casi 40%, que creían que sí, esta era una intervención que podía no solo prevenir el VIH, sino otras ETS. Bueno, y aquí tengo muchas más preguntas. Una de ellas era, bueno, ¿usted ha tomado PrEP? Y 23 personas en ese momento nos dijeron sí, yo estoy tomando PrEP. Y nos interesaba preguntar de dónde estaban obteniendo esa PrEP que estas personas estaban consumiendo. Y no la gran mayoría, estuvo en una, digamos, repartición, pero un dato preocupante es que un porcentaje alrededor del 25%, no alcanzo a ver aquí bien, pero más o menos eso, decía que lo obtenía de comprárselo a personas que estaban en tratamiento para VIH. Lo cual era preocupante. Había otro porcentaje que también fue el segundo, digamos, importante, que lo compraba en farmacias, y otro que lo había conseguido a través de algunas ONGs, digamos, de los demás, pues, que se lo han enviado de fuera del país, etcétera. Pero sí era preocupante el hecho de que estuviera comenzando a crearse un mercado para efectos de esto. Siguiente.
Tratamos también de perfilar, bueno, esto aquí sí que no vemos mucho, pero perfilar un poquito a esos usuarios de PrEP, qué tanto conocían, qué tanta aceptabilidad en ese momento exponían. La gran mayoría estaba dispuesto a tomar la PrEP y estaba dispuesto a hacer algún tipo de pago por ella. Para nosotros era importante saber si estarían dispuestos a tener gasto bolsillo, pero en general decían que estarían dispuestos a pagar un poco, pero no todo. O sea, probablemente pues la capacidad económica es lo primero que se consulta y nos decían un poco, pero no mucho. Otros pues en un porcentaje más o menos que como el 20% dijo, no, definitivamente yo no pagaría por esto. Y bueno, en todo el intermedio. Y también averiguamos sobre la forma en que cómo lo aceptarían, sabiendo que el conocimiento, digamos, era muy variable, pero cómo lo aceptarían, si ellos tomarían una vez por semana, si tomarían solo antes o durante la relación, si estarían dispuestos a tomar todo el día. Y también las respuestas fueron muy variadas, pero encontramos que había una alta aceptación de la tecnología y el uso entre las personas que se encuestaron, y que además de eso estarían dispuestas a tomarlos todo el día. O sea, encontramos información, digamos, que nos interesaba, que estarían dispuestos, porque nos interesaba en ese momento pensando, hasta ahí era, la única propuesta era tomar todos los días, y teníamos preocupación de eso, y no sabíamos si tendrían que llegar a gastos de bolsillo, entonces también teníamos esa preocupación. Siguiente, esto yo puedo compartir con mucho gusto con los que quieran estos resultados, es como la línea de base importante. También hicimos, mirando en la aceptabilidad, partimos un poquito lo que llamamos la población de alto riesgo con la que consideramos de bajo riesgo. Por ejemplo, como nos respondieron mujeres que no referían ninguna situación de riesgo, porque perfilamos eso en la encuesta, las sacamos, digamos, de los análisis e hicimos un análisis aparte digamos, de las respuestas, y cómo las personas que consideramos usuarios de mayor riesgo veían eso, que eran los potenciales candidatos. Le preguntamos, por ejemplo, si estarían dispuestos a ir a la consulta médica, un alto porcentaje dijo que sí, con esa periodicidad, nos preocupaba eso. Si estaría dispuesto a hacerse las pruebas de VIH, un alto porcentaje, alrededor del 80% dijeron eso, que si estarían dispuestos a pagar de su bolsillo. Hicimos análisis separados, sin embargo, encontramos que las respuestas eran muy parecidas del grupo que era considerado de bajo riesgo versus el grupo de alto riesgo. También les preguntamos sobre los efectos adversos, es decir, si seguiría tomando porque cree que el beneficio sería mayor, o no lo tomaría, o lo dejaría, o definitivamente no sería un factor que tuviera en acuerdo. También encontramos que en el grupo de alto riesgo, o sea, usuarios potenciales, había una alta credibilidad pensando en que esto era mucho mayor el beneficio que el riesgo. Siguiente. Eso es como la línea de base que tenemos. Entonces ya entramos a lo que llamamos el proyecto institucional de prevención combinada, que se ha desarrollado entre los años 2019-20 y está proyectado para el 21. Participamos en este proyecto el PNUD, el UNFPA, OPS, la Secretaría Distrital de Bogotá y el territorio como receptor principal del proyecto del Fondo Mundial, pero estuvieron siempre invitados el Ministerio de Salud Pública, los representantes de líderes de población HCH y mujeres trans, y también invitamos a la Sociedad Colombiana de Infectología, pero realmente no tuvimos una respuesta, y ahí pues un poco doloroso, pero pues no, alguna vez hablamos con Ernesto de esto y él me hizo ese reclamo, por eso de una vez lo aclaro, pero bueno, ya en eso nos embolatamos en el trabajo. Nos dividimos las actividades en las estructurales de la prevención combinada, las comportamentales y las biomédicas, y en las biomédicas estaba exactamente el piloto de PrEP y el piloto de autotest, que eran las dos innovaciones que yo consideraba muy importantes promover en el país. Y como responsable quedó OPS, pues quedaron bajo la coordinación de OPS este piloto. ¿Cuándo inició? Inició la última semana de octubre del 19. Lo planteamos para un año para que tuviera una consistencia de análisis en sus resultados y poder mostrarle esto al gobierno. Este piloto lo cerramos en febrero de ahorita del 21.
La población que incluimos, aquí aclaro que fue muy una decisión, a más de técnica, por supuesto, que tuvo que ver con las finanzas, con el bolsillo, porque escogimos la población HCH y mujeres trans, porque era por supuesto, las mayores prevalencias, la mayor cantidad de estudios, etcétera, pero hubiéramos querido haberla hecho extenso el piloto a otras poblaciones, pero no nos alcanzaban los recursos. Entonces, pues no, y decidimos, para no entrar en un país donde en ese momento percibíamos mucho rechazo a esto, a discusiones que fueran mayores de 18 años, pero ya estábamos viendo la experiencia de Brasil de implementación en adolescentes. Siguiente. Siguiente, por favor. En esta no me voy a detener mucho porque son mucho más que estos los pasos que hicimos para la implementación, pero creo que vale la pena resaltar que fue muy estricto el proceso que hicimos. Se elaboró un protocolo que lo elaboró el IES, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, que sin embargo nos tocó ponerle un poquito el tinte comunitario y demás, entonces hubo una adaptación de ese protocolo hecho por mí, pero digamos en representación de OPS, para ponerle todas esas arandelitas que le faltaban y que lo hacían más programático. Se hizo una evaluación de campo, se hizo todo un proceso previo muy intenso en Bogotá de educación y socialización del proyecto, tanto a nivel comunitario como institucional. Establecimos alianzas estratégicas con EPS, con IPS, con todos los aspectos con todas las áreas de la Secretaría Distrital de Salud, más allá de lo simplemente salud, con protección social, etcétera, para que todas aquellas identificaciones que hiciéramos de cosas estructurales como violencia, pobreza, etcétera, por ejemplo, o situaciones de salud que allí surgieran, etcétera, tuviéramos unas claras rutas de manejo, y eso quedó en el manual de campo. Bueno, se contrataron educadores, padres y auxiliares de enfermería que hicieron un primer filtro educativo y de prueba. Hicimos toda una estrategia, aquí la fotico que ustedes ven en nuestra página web, que en este momento está muy enriquecida, porque lo hicimos todo con una mirada de información en tiempo real y en página web. Entonces hicimos allí una encuesta de autoidentificación de riesgo. El usuario podía hacer esta encuesta, a ver si era o no candidato de acuerdo a todos los criterios. Él mismo podía asignar su cita comunitaria, decir con quién la quería, a qué horas, en dónde, y luego podía decir en qué institución de las que teníamos para ofrecer podía tomar la consulta y en qué hora, y todo fue muy hecho pensando en el usuario. Hicimos una contratación de un servidor que está exclusivo con todas las cuestiones de seguridad, que es exclusivo para alojar esta información. Iniciamos la cohorte, hemos sostenido muchísimas reuniones con los equipos técnicos, mirando el avance, los problemas, los casos que se han presentado, que ha tocado analizar muy bien, etcétera. Hemos tenido tuvimos, ya me ha tocado a mí hacer este trabajo, una coordinadora del trabajo de campo que lo acompañó muchísimo, y por supuesto tuvimos 2 golpes grandes en este proyecto que gracias a Dios creo que no nos lo pararon, que fueron todos los paros que tuvimos en noviembre y diciembre, que fueron muy fuertes aquí en Bogotá, que quitaron mucha movilidad y hubo mucho incumplimiento de citas, pero no porque quisieran, sino por esa razón. Y bueno, la pandemia, que también hicimos una serie de ajustes para poder responder, entregas domiciliarias de medicamentos, teleconsulta, etcétera. Siguiente. Voy a presentarles en la siguiente diapositiva unas cifras muy preliminares, son cifras crudas que le falta todavía mucho, no hemos terminado la cohorte, estamos hasta ahora procesando la enorme base de datos que tenemos de esto. Como les digo, tuvimos y estamos teniendo, pero inicialmente, hasta cuando ya digamos la realidad nos dio que nos tocaba cerrar la cohorte porque era tanto, tuvimos más de 35,000 visitas a la página, no solo en Colombia, sino en muchos otros países. Nos llamaban la atención que había entradas hasta de Japón, etcétera, y luego creemos que fue por tal vez curiosidad de gente que estaba buscando información sobre PrEP. Diligenciaron la encuesta de autoevaluación de riesgo y tuvieron cita, y aquí digo, porque uno diría, bueno, si entraron tantos, porque no hubo más personas que hubieran hecho esto, fueron 1,151 personas, pero porque tuvimos una limitada capacidad de oferta con nuestros orientadores comunitarios ante esa avalancha de solicitudes, y no teníamos presupuesto para más personas. Entonces realmente fueron 1,151 personas,
y nos quedaron en lista de espera más de 1.900 personas aquí en Bogotá únicamente, antes de que ya pusiéramos un comunicado diciendo que por lo menos la parte subsidiada, no tengo tiempo porque yo sé que en un momentico me dicen que ya se acabó el tiempo, de mostrarles más toda la estrategia que utilizamos, más allá de una guía simplemente de hacer los exámenes es una cantidad de estrategias que alrededor, no tengo tiempo, pero nos quedaron una lista de espera enorme, de más de 1.900 solo aquí en Bogotá, y eso que tuvimos que cerrar, como les digo, el brazo que era subsidiado. La meta establecida, que discutimos mucho con el IES, pero que era basado en toda la estimación de incidencia de VIH en Bogotá, y que este número de personas fuera una muestra, esta sí, muy dura, estadísticamente significativa, para mostrar la incidencia en este grupo, en esta cohorte, y poder decir si hubo o no impacto. Eran 450 personas y pudimos ingresar 578 personas, que corresponden al 55% de los que se entrevistaron iniciales, y esos otros 55 no pasaron, no porque no tuvieran las condiciones, necesidades, etcétera, sino porque ya nos tocó cerrar. Algunos datos preliminares rápidamente, y tengan en cuenta que esto todavía falta mucho análisis, pero la edad mínima pues fueron 18 años, por supuesto era la edad mínima que queríamos, y la máxima de las personas que tuvimos fue de 64 años con una media de 28. 30% de los que entraron a nuestra cohorte, estos 578, reportaron antecedentes de ITS. Vamos a analizar toda la base de la entrada, de las personas que entraron y diligenciaron la encuesta, pero no pudieron pasar a la consulta porque no había oferta para mirar eso, pero el 30% reportaron antecedentes de ITS, cualquiera que ya fuera, no era ninguna en especial. En la prueba de ingreso para hepatitis que hicimos en hepatitis encontramos 7 casos que correspondieron a 1.2% de los casos que recibimos, y para hepatitis B el 0,17% que corresponde, que es muy acorde con toda la cuestión de la eliminación de la hepatitis B y las inmunizaciones previas, etc. La prueba treponémica, utilizamos prueba rápida, hemos utilizado en todo el camino prueba treponémica, que es la prueba rápida. Encontramos en esta primera, la de ingreso, un 29.5% de reactividad, muy acorde, digamos, a lo que habían dicho, pero sabemos que lo que habían dicho de este 30% podía ir clamidia, monococo, cualquier otra, pero nuestra reactividad para ese momento del ingreso fue casi el 30% para sífilis. Le hicimos una consulta al mes, esto me toca decirlo rapidísimo, como le digo, por razón del tiempo, pero hay muchísima información la que hay en todo esto, con toda esta electrónica, con una pérdida el primer mes del 5%, y el primer mes nos cayó en el ojo del huracán, que fue con todos los paros, es decir, creemos que estuvimos muy afortunados, que no tuvimos pérdidas mayores, o sea, el 5% de personas. Al mes de ingreso encontramos 3 personas que habían entrado en la primera prueba VIH negativos, y al mes 2 de ellos salieron VIH positivos, y confirmamos ese diagnóstico, y nuestra explicación, estamos analizando caso a caso, pero era que estas personas encontraban en ese momento una ventana inmunológica muy probablemente, lo cual es muy potente para mostrar cómo una intervención de estas puede captar este tipo de personas que de otra manera sería dificilísimo encontrarlas. Y hubo uno que fue un brazo positivo. Te quedan 5 minutos. Vale, ya me quedan 3 diapositivas, voy a pasar. Bueno, quisiera contarles mucho más de esto, como digo, las pérdidas, informe de sindrómicos a través de las consultas, hemos tenido el 0.0 y 0.7% de reportes positivos de gonococo y clamidia, y en la siguiente, no voy a decir este último, siguiente, porque me quiero concentrar en las 2 últimas. Siguiente, por favor. Esto rápidamente no lo interpreten, pero lo que quiero decir con esto es que hicimos un estudio de costo muy serio con la Universidad la Universidad Nacional, la Facultad del Departamento de Salud Pública, con costos de ese momento, y hoy lo estamos actualizando con costos de hoy, que es un poco más barato, y mostramos cómo en cualquiera de los escenarios que hicimos aquí, hicimos un escenario cubriendo el 80% de la población, aquí un escenario cubriendo el 20% de la población, y aquí un escenario cubriendo el 2% de la población, el de la mitad, usando la situación de Perú, la situación de Brasil, que estaba así, la situación ideal. Y en todos los escenarios, esto para hombres que tienen sexo con hombres, y esto para mujeres trans, que eran las 2 poblaciones,
y en todos los escenarios pudimos demostrar que al tercer año había una recuperación y ganancia de esa inversión. Y con los costos actuales creemos que esta ganancia va a comenzar al segundo año, y esto es lo que le vamos a presentar. Lo hicimos con la metodología del ministerio para efectos de que cuando entre como prestación en la guía el estudio de costos, ya con la metodología de carga económica para el sistema y a la UPC, estuviera ya lista, y es esta, así de que tienen todas las herramientas. Siguiente, me quedan 2 diapositivas que voy que... Esta y la otra son los contenidos, son todo lo que yo recogí en diálogo a través de todo este tiempo. Lo documentaré cuando hagamos más las encuestas que hicimos y eso, pero mucho de lo que yo he recogido tanto de las personas, etcétera, y lo manejé más o menos con la metodología de árbol de problemas, sin profundizarlo, sin un árbol de problemas adaptado a esto, identificando, pues obviamente el problema central es un muy escaso acceso de la población en necesidad a la PrEP en Colombia, por supuesto. ¿Cuáles las causas que yo he podido recoger, que siempre son importantes, y los retos que esas causas nos generan? Tenemos causas desde la autoridad en salud. Por supuesto, uno de los primeros problemas es que no hay una política pública que normatice este acceso a cargo del sistema de salud colombiano. Está en marcha, ese es un gran avance, y está en marcha porque incluyó en el trabajo el IES en la guía. El IES está muy convencido de esto porque ha trabajado con nosotros. Hay una preocupación por el costo y la fuente de financiamiento que esperamos solventarla con el estudio de costos. Hay en Colombia siempre una necesidad de evidencia nacional, especialmente en esta carga económica del sistema. Hay preguntas sobre quién y dónde debe implementarse la PrEP, lo hemos discutido mucho, que si es en tercer nivel, que si es un centro de atención de VIH, que si es en primer nivel, etcétera. Y hay una preocupación del posible incremento, por supuesto, de las ITS, y esto ya está respondido por toda la experiencia y en documentos de OMS que ya está, y lástima que no los pudiera mostrar. Las mismas poblaciones también tienen una serie de causas en esto. Ellos tienen un muy escaso conocimiento de esta estrategia y menos un conocimiento adecuado de las personas que estarían en necesidad, es decir, de estos grupos que pueden ser sujetos importantes de esto. Tienen un conocimiento muy inadecuado cuando lo tienen, muy errado sobre todas las cuestiones. Les preocupa mucho el gasto de bolsillo para poder tener acceso a esta tecnología. Creencias insuficientes o inadecuadas sobre la eficacia, la tolerabilidad, la toxicidad, una posible resistencia, y nada de esto fundamentado en evidencia, sino en el murmullo, en los chismes, digámoslo así. Hay mucho miedo al estigma y la discriminación por parte de sus padres, de la familia y de las parejas, pensando en que alguien que se entere va a decir, bueno, ¿y usted por qué está tomando eso? ¿Usted que es una persona de una conducta moral? Bueno, todo esto que se desarrolla diciendo es que esto solo lo tienen que tomar los peores. Bueno, no quiero quedarme aquí en ese cuento, pero tienen mucho miedo al estigma y la discriminación. Martica, encontramos que hay... para que vayas terminando, por favor. Vale. Y los retos... Bueno, voy a pasar entonces más bien a los retos, porque ese era el core de esto, pero tenía que soportarlo en estas cosas. De esto encontré, ahora vemos los retos más importantes son, primero, la necesidad de generar evidencia necesaria para la toma de decisiones informadas por las autoridades nacionales, no solo evidencia clínica, sino evidencia programática, evidencia en modelos de atención, etcétera. Es necesario definir un modelo de entrega de servicios que sea apropiado a las necesidades de la población. Encontramos que las unidades de VIH no es el peor lugar, porque ellos no quieren, y ahora lo vamos a mostrar adelante, aquí está, no quieren ser etiquetados como personas con VIH. Quieren que sea una cosa aparte, que no toque y no se siente para que digan, este tiene VIH. Hay un reto en la consolidación de estrategias de información y educación a la comunidad y a los potenciales usuarios que sea innovadora y de bajo costo. Encontramos que todo lo que hablé ayer, yo no sé si lo escucharon, del uso de internet, de las redes, de nuevas aplicaciones, etcétera, es lo que sirve para esto. Es lo que les llega a estas poblaciones en alto riesgo y que además no quieren llegar a muchas instituciones y a charlas que no les interesan. Hay que impulsar fuertemente las estrategias de reducción de estigma y discriminación tanto institucional como comunitario hacia las personas que toman PrEP, porque es muy, muy grande esto institucional. Encontramos,
tengo 20.000 historias institucionales sobre preguntas a estas personas de por qué toman eso y entonces son personas con VIH o entonces quién sabe qué clase de personas son. Siguiente, y es la última, Ernesto, para que no te angusties. Siguiente. Causas desde las instituciones, por supuesto, encuentro con muchísima preocupación un enorme desconocimiento por parte de los recursos de salud de esta estrategia y quién debería o no ser candidato, y un bajo interés realmente porque la sienten como que otra vez ahora sí que nos llegó un montón. También me preocupa el uso de PrEP salvaje sin ningún tipo de control ni seguimiento, y todo el estigma y discriminación y la señalización acerca de las personas que toman PrEP, como que ser las demás, abro comillas, no mío, promiscuas, las que, como así que hay que pagarles esto pues para que queden protegidas cuando eso depende de semejantes comportamientos, etcétera. Encontré oposición de personas con VIH, encuentro, pensando que hay una competencia entre el tratamiento que ellas reciben y esto que van a recibir estas personas, y va a ser peor los desabastecimientos o las no entregas. Y bueno, todos estos conflictos ideológicos morales. Y esto nos genera también retos. Tenemos un reto enorme de capacitar y actualizar permanentemente, porque esto está cambiando mucho y muy rápido a todos los recursos humanos en salud sobre todas estas cosas innovadoras. Incluyo aquí también el autotest, etcétera, para que las vean como intervenciones muy potentes y válidas. Ya un reto que es la inclusión de esta innovación en las guías está en curso y tenemos esperanza de que el año entrante, en el primer semestre, ya esté listo. Hay que fortalecer los elementos estructurales de la prevención combinada, porque vemos que la violencia, la no integración de servicios va en contra de poder dar buenos servicios de PrEP. Hay que evitar el gasto de bolsillo, porque esto aleja mucho a las personas, el tener que pagar varias cosas de esto, tener que ir mucho a tener, no porque las personas sienten que son sanas, que no tienen, que antes están poniendo mucho, yendo a consultas periódicas, exámenes, etcétera. Entonces hay que dar todos los estímulos. Hay que hacer mucho fortalecimiento de la coordinación interprogramática e interinstitucional para la atención de casos. A veces cuando llega la persona a una institución y usted qué toma y por qué estaba en eso y qué y lo rechazan, y bueno, hay una cantidad de problemas ahí. Y por supuesto hay que hacer una ampliación con máxima equidad en el acceso geográfico y poblacional de esta estrategia. Rápidamente voy a decir el último dato, ya con esto termino, y es que la gran mayoría, y pasó igual en Brasil, y ha pasado en otros países que yo he estado comparando resultados, los que entraron inicialmente, y la gran mayoría de las personas que nosotros tenemos, tienen un perfil educativo alto, de un nivel socioeconómico no tan bajo, no diría que alto, pero sí hay un grupo de perfil educativo alto. La mayoría son HCH, es muy difícil que las mujeres trans entren en esto porque no es su prioridad, tienen muchos miedos, sus prioridades son otras. Bueno, hay mucha experiencia aquí, mucho más que esperamos estar publicando en marzo del año entrante, recogiendo todo esto, porque con mujeres trans son muy pocas. Yo les dejé espacios específicos, las fuimos casi que una por una ofreciéndoles esto, y fue muy poco posible, además de que la prevalencia es muy alta. Entonces las que son poquitas con prevalencia alta nos quedan menos, pero muy difícil la vinculación de mujeres trans a este tipo. Entonces son HCH de alto nivel educativo con un nivel socioeconómico aceptable. Entonces uno se pregunta por la equidad en el acceso cuando yo quería que fueran los más necesitados. Aquí termino, muchísimas gracias. Y lo dejamos por si hay preguntas. Hay mucho que decir en esto, pero bueno, el tiempo tampoco lo permite. Gracias. Muchas gracias a ti, Berta. Realmente el tiempo es el peor tirano de todos. Nos quedamos con muchas preguntas en nuestra mente y en la mente de la audiencia, pero abriste un campo y una expectativa y un horizonte y un compás que apreciamos muchísimo, tanto en la experiencia piloto como en toda esa investigación que se pudo obtener de carácter secundario para poder lograr una implementación más efectiva más adelante. A mi parecer, lo que más me gustó es ese análisis de impacto presupuestal que promete que pueda ser incluido dentro del presupuesto oficial la estrategia de PrEP. Para mí es tal vez el mensaje que más me hace sentir contento de toda la experiencia. Muchas gracias, Berta. Estaremos seguramente buscando otros espacios para tratar este tema con la profundidad que se merece, y de nuevo siempre serás bienvenida acá con nosotros. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias por esa oportunidad, y te digo que lo que presenté puede corresponder al 1% de la cantidad de información y profundidad.
que tengo para ofrecer de este estudio, de este pilotaje. Excelente todo. Muchas gracias, Berta. Que tengas un buen día. Gracias a ustedes.